Bendiciones. Marita, ¿me escuchas bien? ¿Sí escuchas? Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Bendiciones a todos los que se unen. ¿Pueden ayudarme a compartir, por favor? Vamos a estar compartiendo. Bendiciones, mis amados hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Espero me escuchen bien. Dios les bendiga grande, poderosamente. Dios te bendiga allí donde tú estás. Dios te bendiga en tu nación, allí donde tú estás. El poder de Dios te llene. La bendición de Dios te cobije. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Bendiciones. ¿Me escuchan? Dios bendiga tu vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Espero me puedan ayudar a compartir en esta noche. Dios les bendiga grandemente. La misericordia del Señor en esta noche nos cobija. El amor de Dios que está allí sosteniéndonos. El poder de Dios. El Señor Dios Todopoderoso nos reúne en esta noche. Quiero en esta noche dar gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por la fidelidad con que Él nos cuida, con que Él nos ha guardado, con que Él nos ha protegido, el Señor. Por eso damos gracias al Señor. Bendiciones a todos los que se unen de las diferentes naciones. Puedes ayudarme a compartir en este momento. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos provee de su amor, de su misericordia. Nos da tiempos para adorarle, para encontrarnos allí en su presencia. Qué hermoso es nuestro Dios. Y sabemos que para nosotros, los hijos de Dios, todas las semanas son santas, ¿verdad? Sabemos que para nosotros todos los tiempos son santos, porque son tiempos elegidos por el Señor, tiempos que el Señor ha predestinado para nuestras vidas, tiempos donde Él se revela a nosotros, donde su amor y su misericordia está allí, cuidándonos, sosteniéndonos,
avivando nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros día tras día entendamos que todo el tiempo para nosotros es santo, porque estamos en la presencia del Señor, porque Él es quien vivifica nuestra vida, quien nos guarda, quien nos sostiene. Por eso tú que estás allí, da gracias al Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón, no necesitamos una semana específica para darle gloria. Nuestra vida continua es de adoración para Él. Nuestra vida continua es de alabanza al Señor. Nuestra vida continua es de darle gloria a Él, porque Él es el único digno de recibir adoración, el único digno de recibir exaltación, tributo. Por eso oramos en este momento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu extensa misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque tú, Señor, lo enviaste, Señor, para darnos vida, para darnos salvación. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia están, Señor, reflejadas con tu pueblo, Señor. Tu amor está allí, tu protección, tu cuidado, Señor. Porque esa salvación tan grande que tú nos has hecho participantes de esa salvación tan grande, Señor, sea, Señor Dios mío, para gloria tuya, para exaltación tuya, Señor. Por eso te damos infinitas gracias, Señor, como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado, Señor. Hoy damos honra al único digno de recibir honra, al Señor Jesucristo que entregó su vida por ti y por mí. Por Él es que somos justificados, por Él es que nosotros tenemos vida, por Él nosotros podemos permanecer y sin Él nada, nada de lo que nosotros podamos hacer sin Él no tiene sentido, no tiene sentido. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos siempre y tomados de Cristo. Tómate del Señor, tómate de Él. Dile, Señor, yo te necesito, mi familia te necesita, ¿verdad? Vamos a leer aquí en el libro de Filipenses, el capítulo 2, la humillación y la exaltación de Cristo. Pablo hablaba a la iglesia de Filipenses, diciéndole que hay un camino que el Señor Jesucristo abrió, un camino de entrega, un camino de amor, un camino de solicitud, de esa entrega genuina que solo con su amor pudo hacerlo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, mira, si tú estás viviendo alguna situación difícil, si tú estás viviendo alguna carencia, alguna enfermedad, un desprendimiento, un luto, algo que te haya dolido tu corazón, alguna circunstancia que hayas vivido o que estés viviendo, alguna tristeza con un hijo, alguna circunstancia que tú estés viviendo, el Señor dice, hay una consolación. Él es nuestro Rey consolador, de quien recibimos consuelo, del único Dios vivo y verdadero. Él es el que nos consuela. De Él viene ese consuelo que necesitamos. Su amor, su misericordia nos consuela. Así que si tú estás pasando por algún valle, si tú estás pasando por algún un desierto, hay un consuelo en el Señor. Nunca, nunca el Señor te va a abandonar. Nunca el Señor te va a dejar, nunca. Él va a estar allí, su mano poderosa, cuidándote, porque Él sabe el camino por donde tú has transitado. El Señor conoce el camino por donde tú has caminado. Por eso dice, si hay alguna consolación, es en Cristo. Él entregó su vida por ti y por mí. Él caminó siendo rey, se despojó y lo vamos a mirar como Él se despojó, como Él quiere que nosotros también nos despojemos de todo lo que nos pesa, de toda tristeza, de toda soledad. Tú te despojes, despójate de todo aquello que te causa peso, porque hay alguien que abrió el camino, es Cristo,
Cristo, por Él es que nosotros podemos transitar por el camino estrecho. Él es el camino. Él nos ha conducido a nosotros para que caminemos por Él. Por eso mantente ahí en su amor, en su firmeza, solícitos en buscarle, porque eso es lo que quiere el Señor. Bendiciones, Apóstol Laura, bendiciones a todos los que se unen. Un abrazo fuerte para todos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿qué consolación hay? En Él hay todo, todo. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. Dice, por tanto, si hay alguna consolación, si tú estás viviendo tristeza, hay un consuelo en Cristo. Si tú estás viviendo soledad, hay un consuelo en Cristo. Bendiciones, Apóstol Liced, un abrazo fuerte. ¿Sabes una cosa? Pasamos diferentes circunstancias, pero Él nos consuela, Él nos ayuda. Dice, hay un consuelo en su amor. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todo lo que nosotros vivimos es por Él. Todo es por el Señor. Si hay algo que tú necesitas hoy, necesitas consuelo, en Cristo lo encuentras. Él dijo que iría a preparar morada para nosotros. El Señor, esa es nuestra esperanza. Sabemos que es real, que es verdadero, que el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Si alguien de tu familia o alguien que tú amabas ha partido, yo te digo, hay una esperanza de vida. En Cristo está nuestra esperanza de vida. Él es el que ha tomado parte de nosotros. En mi caso, él tomó a mi padre en el 2012. Y sé, porque el Señor me lo mostró en un sueño. El Señor me lo mostró para traerme ese consuelo. ¿Sabes una cosa? Que yo, como fui una hija muy amada por mi padre y él me enseñó la palabra, me enseñó la Biblia y por él conozco muchas cosas porque del Señor, porque Él fue el que nos llevó así por ese camino del Señor y nos dio un ejemplo de oración, de un hombre que oraba, un hombre que permanecía con debilidades, con muchas flaquezas, pero siempre con temor de Dios. Así que cuando Él partió, yo quedé con mi corazón dolido, aún a pesar de tantas cosas que pude entender en el momento, pero nadie está preparado para ello, para ese partir de alguien que tú amas, de alguien que ha sido esa columna, porque mi padre fue una columna, siempre un hombre de fe, un hombre que me enseñó el camino y él siempre quería que nosotros como hijos estuviésemos sirviendo al Señor. Entonces fue ese ejemplo allí para entrega del Señor, para entrega en la presencia del Señor. Y sabes que cuando sucedió eso, hubo mucha tristeza en mi corazón, tanto que duré un tiempo sin ingerir alimento, estuve muy, muy triste porque sentía que esa columna de apoyo donde yo iba a un consejo, donde estaba ahí, se había ido. Y el Señor se me presentó en un sueño, el Señor, y me dijo, ven, ven hija, yo quiero que tú lo mires donde Él está. Y cuando me lo mostró, vi la mesa, una mesa de madera larguísima, esa mesa de madera enorme, así de una manera, pero no de este mundo. Y veía que no tenía fin esa mesa. Y él estaba sentado como a una edad como de unos 40 años. Así él estaba sentado alimentándose ahí con una comida que no es de este mundo, estaba alimentándose y ahí en ese momento lo veía sonreír, lo veía en una paz infinita y el Señor me dijo, mira, a él se le acabaron los afanes, las tristezas, la soledad, se acabó todo, toda ansiedad, todos los afanes que tenía del mundo, todas las circunstancias del mundo, las preocupaciones, me dijo. Él ha entrado en el gozo y en la paz mía. Así que míralo, tú también mantén el gozo, mantén la paz, porque Él está vivo.
en otra dimensión, Él está vivo. Así que entendí y no volví a llorar más de ahí en adelante, no, nunca más, porque empezó el Señor, me trajo ese consuelo. Por eso aquí dice, si hay, por tanto, estoy en Filipenses, el capítulo 2. Estamos hablando de la paz del Señor Jesucristo, del amor del Señor Jesucristo. Estamos hablando de Él, del Cristo de la gloria, de su amor, de su misericordia, de su llenura. Dice, por tanto, dice Pablo a los filipenses, si tienen un consuelo, ténganlo en Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, mira, todo es por Cristo, todo es en Él, por Él, todo es en su amor. Dice, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, el mismo amor. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Llenos del amor del Señor. Y si no lo tenemos, y si no tenemos la paciencia, y si no tenemos el amor que Dios quiere que nosotros tengamos, pidámoselo al Señor. Si aún hay tristeza, si aún en tu corazón tú sientes que hay amarguras, que hay soledades, que hay fracturas en tu alma, que tú no puedes amar como el Señor quiere que tú ames, que tú no te puedes entregar, que tú no puedes seguir sus pasos y sus pisadas, sino que hay obstáculos. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, ayúdame, dame de tu amor. Yo quiero, Señor, sentirte. Yo quiero, Señor, amarte. Yo quiero, Señor, permanecer en ti, que tus palabras permanezcan en mí. Dice, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien, todo hacedlo con humildad. ¿Sabes que nosotros tenemos que en todo tiempo reflejar a Cristo, reflejar al Señor Jesucristo? Porque Él es nuestro ayudador, Él es el todo tuyo, el todo mío. Bendiciones, un abrazo a todos los que se unen, bendiciones a los pastores que se unen, bendiciones desde Colombia. Y sabes una cosa, el Señor Jesucristo, Él fue a preparar morada para nosotros. Él abrió el camino, Él es el camino. El velo se rasgó del cielo a la tierra. Hay una comunión con Él ahora. Debemos de estrechar más y más esa comunión con Él. Tanto que Él, la imagen del Señor se compenetre en nuestras vidas. Empiece el Señor a verse en nosotros, que Él sea el que se vea en nosotros, que Él sea, que brille su luz, que sean sus palabras, que sea su amor, que sea el afecto del Señor, que sea la sencillez del Señor, la humildad, dice aquí la humildad de Cristo, la humildad. Nada hagáis por contienda, porque Cristo nada hizo por contienda. Nada hagáis por vanagloria, porque Cristo nada hizo por vanagloria. Nada hagáis, nada tú hagas por ti mismo, sino hazlo todo con el Espíritu de Cristo. El que predica, predique de Cristo. Predique con el Espíritu de Cristo. El que adora, adore con el Espíritu de Cristo. Adore al Señor. Adore, levante adoración a Él, glorifique el nombre de Cristo. El que sirve, sirva como Cristo. El que intercede, interceda como Cristo. ¿Sabes una cosa? Que el Señor Jesucristo ahora está intercediendo por nosotros en este momento. El ministerio del Señor Jesucristo de la intercesión se está ejecutando, orando por la iglesia, orando por nosotros, orando para que todo llegue al alineamiento, para que la iglesia de Cristo sea despertada, para que la iglesia del Señor Jesucristo esté allí firme, que no haya nada
que te estorbe, que no haya nada que te cause molestia. Por eso mantente en la firmeza con el Señor, mantente allí dispuesto, dispuesta en todo momento a servirle como con humildad, mostrando a Cristo, mostrando a Cristo. El que visita, visite como lo hacía Cristo. El que predica, hágalo con solicitud, sin pereza, sin desánimo, sin mirar, sin juzgar, sin señalar, sino como Cristo llegaba a una vida, a una casa, a un hogar, a una familia. ¿Y qué hacía el Señor? Restauraba, levantaba, bendecía, traía vida, vida. Por eso dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad como Cristo, estimándose en cada uno a los demás como superiores, como superiores. No importa cuántos dones tú tengas, no importa cuánta unción tú tengas, tú tienes que ver a tu hermano como superior, tú tienes que dar el lugar a tu hermano, tú tienes que amar como Cristo amó, tú tienes que bendecir a tu hermano, tú tienes que hacerle sentir que él es valioso para el cuerpo, porque nosotros vemos el cuerpo y allí la cabeza no está contendiendo con el hígado, ni las manos están golpeando el estómago, no, sino cómo nos correlacionamos. Las manos peinan, ¿cierto? Están sirviendo en todo momento, el cepillar, el arreglar, el servir, el alimentar. ¿Cómo es el servicio completamente del cuerpo? Así nosotros tenemos que, ¿cómo? Servirnos los unos a los otros con amor. Bendiciones, Pastor Víctor. Bendiciones a todos los que se unen. Dios bendiga sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Estamos hablando en Filipenses 2 del carácter de Cristo, del consuelo de Cristo. Porque sabemos que todas las semanas para nosotros son santas, ¿verdad? Nosotros no tenemos una semana específica como santa, sino que nosotros vivimos todos los días como si fuese el último y vivimos glorificando el nombre de Dios en todo momento, en todo lugar. Estamos levantando el nombre de Dios, pero queremos exaltar su nombre, porque Él es el único digno de ser alabado, Él es el único digno de abrir los sellos, Él es el único digno de exaltación. Por eso hoy estamos glorificando el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí en Filipenses, el capítulo 2, Pablo le habla a la iglesia de Filipos. ¿Sabes una cosa? Que esta es una carta que Pablo escribió desde la cárcel, como el libro de los Efesios también. Lo escribió desde la cárcel. Y tú lees esta carta a los filipenses y tiene tanta esencia de Cristo. Habla de Cristo. Porque aunque los filipenses fueron una iglesia que estuvo allí y no fue tan fuerte como la de Éfeso, que la de Éfeso fue una iglesia apostólica fuerte, la iglesia de los filipenses fue una iglesia sufrida, una iglesia, si se puede decir, que pasó muchas pruebas, pero una iglesia que tenía mucho amor, tenía mucha esencia de Cristo. Una iglesia que nunca olvidó a Pablo, que nunca olvidó a Pablo, que siempre estuvo allí. Y él le habla a los filipenses y dice: completad mi gozo, que lo que ustedes han hecho por mí, no se han olvidado de mí, no se han olvidado, sino que me han enviado sus ofrendas, han enviado, han estado pendientes de mí, de todo lo que hace falta, que aún si ustedes pudiesen haberme dado visión, haberme dado los ojos, porque él tenía una enfermedad en los ojos, haberme dado visión, me la hubieran dado, porque conozco del amor de la entrega. ¿Sabes una cosa? El amor habla más que mil cosas, que mil dones, el amor. Sabemos la primacía del amor, sabemos cómo el amor es el que reina, el que debe reinar. El poder del amor es el mayor poder, el mayor poder. Por eso es
que la religiosidad mata el amor. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. La religiosidad juzga, señala, está allí para dar un veredicto del hermano, para tirar al hermano, para señalar al hermano. Y debemos desde aplicar el amor, de levantar, de restaurar. Y aquí lo vemos como él hablaba. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, o sea, nada por nosotros mismos, para que yo sea vista, para que me siga. No, nada, nada de nosotros. Claro que sí, que tú tienes a Cristo, te van a seguir. Claro que sí, porque la palabra habla de que el Señor Jesucristo dice que su fama corría por todos los contornos y todos venían, corrían. Mira, la Sirofenicia, ¿de dónde vino? De lejos, cruzó de otro país, porque necesitaba buscar de Dios. Había escuchado que había alguien que liberaba, que había alguien que estaba allí y tenía una hija endemoniada. Una hija que tal vez la golpeaba, que tal vez la maldecía, que tal vez tiraba todas las cosas. Una hija que tal vez hablaba allí el demonio y ella escuchó y cruzó de un país a otro y fue allí hasta Israel. Ahí llegó ella buscando al Señor. Así que muchos seguirán, muchos te buscarán, muchos buscarán el consejo porque saben que Dios está en ti, porque saben que está lleno de la presencia del Señor, porque saben que Cristo de la gloria habita en ti. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Remitir. Claro que sí, podemos ayudar, estar allí, aconsejar, liberar muchas cosas, pero siempre darle la gloria al Señor y remitir todo al justo Dios, al único digno de recibir la gloria, al único digno de recibir la exaltación. Por eso dice, nada hagáis por contienda. Muchos pueden predicar por contienda. Muchos pueden hacer y aprovecharse de este micrófono para atropellar a muchos o para juzgar a muchos. Y nosotros tenemos que soltar todo veredicto, todo juicio y siempre hacerlo con el Espíritu de Cristo. Por eso tú cuando prediques, predica conforme el Señor Jesucristo. Predica las sanas palabras. El Evangelio es sencillo, mis amados hermanos. El Evangelio es sencillo porque Él es sencillo, porque Él es humilde. El hombre es el que le pone los misterios, las cosas. El hombre es el que lo hace ver inalcanzable cuando no es así. Cuando el Señor Jesucristo está allí con sus brazos extendidos para que todo aquel que en Él crea reciba vida eterna. Y por eso el Señor toca la puerta y llama, Él toca. Mis amados hermanos, vemos todo lo que pasó en República Dominicana y yo quedo maravillada de ver los testimonios de cuántos orando, de cuántos allí, aunque estaban en ese momento falleciendo, en ese momento allí de agonía, pero muchos hermanos amados, yo te digo, muchos eran hijos pródigos, muchos estaban cubiertos de oración de un padre, de una madre, de unos hermanos, de una esposa que clamó, pero vio la gloria de Dios porque el Señor, ¿sabes una cosa? Él permite muchas cosas para que los corazones se vuelvan a Él. Él solo sabe cómo los corazones de sus hijos se vuelven a Él. Somos tan duros, tan difíciles. Somos a veces tan orgullosos, tan altivos. A veces no obedecemos a Dios en las buenas. Y muchas veces Dios tiene que someternos a muchas cosas para que nosotros le miremos. Para que nosotros miremos al Señor Jesucristo. Para que abramos el corazón, bendiciones, Dios bendiga a todos los que se unen, para abrir el corazón y decir, Señor, yo te necesito. Y nos lleva el Señor hasta el punto del quiebre, donde esta vasija tiene que ser moldeada, donde esta vasija tiene que ser quebrada, donde esta vasija se da cuenta que es barro. Que es barro, bendiciones. Donde esta vasija se da cuenta que no hay nada en nosotros, sino es por Cristo. Así que quedo maravillada de ver cómo Dios obró, cómo el Señor. Estaban muchos, mis amados hermanos, desde el varón que estaba cantando, hijo de pastor,
y quedo maravillada de ver cómo Dios hace, mis amados hermanos, en medio del dolor, del quebranto, pero Dios toma a los que le pertenecen. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie, nadie, yo te digo nadie. Nadie arrebata a los que le pertenecen al Señor. Así sea en el último momento, quebrados, partidos, mis amados hermanos, porque a veces el Señor tiene que partirnos, tiene que quebrarnos, tiene que quitar eso que nosotros nos tiene entretenidos. El Señor tiene que desprendernos. Los desprendimientos son dolorosos, pero necesariamente cuando Dios tiene que trabajar en un corazón, tiene que desprende muchas cosas para que pueda ser visto Él, para que en medio de ese desprendimiento sienta, el corazón se ablande, el corazón se ablande. Escuchaba también un testimonio de un muchacho allí que alcanza a llamar a la mamá y le dice, madre, no temas, yo sé que no voy a salir, pero sabes una cosa, yo le he entregado mi vida a Dios, estoy reconciliándome con Él, dile a mis hermanas, que yo estoy bien, que yo estoy arrepintiéndome. O sea, inmediatamente eso fue un consuelo para esa madre que oraba de noche y de día, que estaba allí viendo a su hijo, ¿verdad? Que estaba allí. Así que el Señor Jesucristo va a estar allí firme en el momento de esa salvación tan grande. A Él no se le escapan sus hijos. Si Él tiene que quebrantar, quebranta. Si Él tiene que obrar en nosotros. Por eso lo habla el libro de Jeremías. Esa palabra de la vasija que tipificaba a Israel, esa vasija. Y se quebraba. En el libro de Jeremías habla sobre la vasija que se quiebra en las manos del alfarero. Bendito aquel que se quiebra en las manos del alfarero, porque el Señor lo vuelve a hacer. El Señor lo hace. Muchas veces pensamos que lo que estamos pasando, los procesos que podemos estar viviendo, son procesos que nadie los está viviendo. Yo te digo no. Hay gente que está viviendo procesos más fuertes, procesos más duros. Hay personas que tienen que ser partidas, que tienen que ser hechas polvo, como decía David, me hiciste polvo, me quebraste, me partiste. Bendiciones, hermano Rubén, Dios te bendiga, bendiciones a todos los que se unen. Me partiste, me quebraste. El libro de Lamentaciones, el capítulo 3, también Jeremías habla, un hombre que vivió como profeta, vivió allí. Quebrantamiento como profeta. Tenemos que vivir quebrantamiento, mis amados hermanos. El Señor nos llama, el Señor insiste, porque Él sí que insiste. Nosotros nos cansamos. Muchas veces nos cansamos, pero Él no se cansa. Él insiste, Él espera, Él es paciente. Hasta el momento donde Él permite que haya ese quebrantamiento. ¿Para qué? Para volver a formar la vasija, para hacer esa vasija como Él quiere, porque la voluntad del Señor es la que prevalece por encima de la nuestra. Bendiciones, amada pastora Jenny, un abrazo fuerte a todos los que se unen, un abrazo. Y somos esa vasija de barro, pero debemos entender que somos barro. Y eso es lo más difícil. A veces no entendemos que somos barro. A veces el orgullo, la altivez y la soberbia, creemos que todas no la ganamos. ¿Sabes una cosa? Que dijo el cantante, el músico que tú conoces, que estuvo allí en República Dominicana y que ya partió con el Señor. Él dijo que cuando cumpliera 70 años, él se entregaría por completo al Señor, ya a los 70. Y ¿sabes una cosa? Cumplió 69 el 8 de marzo y el Señor se lo llevó. No fue a los 70, no es cuando el hombre quiere, no es cuando nosotros decidimos, no es que mañana o es que pasado, como lo dice el libro de Santiago. No digas que vas, no digas que vienes, sino di que se haga la voluntad del Señor. Lo sabemos todos, pero ¿cómo somos nosotros que pensamos que tenemos todo agendado, que tenemos todo listo, que tenemos todo bajo nuestro control? No, no tenemos todo bajo nuestro control. Es el Señor el que tiene todo y nosotros tenemos que encargar todo a Dios, tenemos que dejar todo a Él.
todo, aún las cargas, aún lo que tú no puedes llevar y que estás llevando y que te está agotando, que te desgasta, suelta esas cargas a Dios. Suelta todo lo que te desgasta, lo que tú no puedes solucionar, porque no lo vas a poder solucionar. Debes entregar en las manos del Señor, entrega todo, entrega todos los días. Dile al Señor, gobierna tú, papá, gobierna tú. No quiero gobernar yo, no quiero hacer las cosas a mi manera. Pues el proyecto de él era que cuando cumpliera 70 años ya se iba a dedicar a la obra de Dios. Y el Señor le dijo, no vas a llegar a los 70, a los 69 te llevo. Se lo llevó el Señor allí. Lo mismo aquel beisbolista allí, vemos, y ¿qué dijo él? Esta es mi última fiesta, le dijo a la esposa. Esta es mi última fiesta. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, va a ser la última, va a ser la última, porque te llevo a mi presencia. Así que nosotros, mis amados hermanos, no podemos hacer planes sin el Señor. Nadie puede hacer planes sin el Señor. Debemos de ser como humildes, como lo dice aquí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando a tu hermano como superior. No mirando a cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo. Y eso sí que se ve hoy día, porque el mundo está sumergido en egoísmo. El mundo está sumergido en el egoísmo y en el egoísmo. Y nosotros debemos entender que Dios no quiere que seamos egoístas. Vemos que cual más el grande pisa al pequeño y no importa, yo quiero escalar y voy a pisar y voy a pasar por encima de los que estén allí para poder sobresalir y que sea visto. No, Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere. La iglesia de Cristo es diferente. Donde el Señor reina es diferente. Donde Él reina. ¿Sabías tú que no en todo lugar Él reina? ¿Sabías tú que se puede pronunciar el nombre del Señor y Él no estar allí? ¿Sabías tú que podemos decir, es que yo le sirvo al Señor, pero el Señor no es mi Rey, no es mi Señor? ¿Sabías tú que hay altares que no está Él gobernando verdaderamente, sino gobierna el ego? Gobierna el ego, gobierna el que más tenga dones, el que más tenga economía, el que más... Y se hace ver. Y lastimosamente se siente ese ego, ese buscar lo suyo propio que Dios no quiere y no representa a Cristo. No representa a Cristo. No representa a Cristo el egoísmo. No representa a Cristo el buscar lo suyo, el solamente lo mío, no. Por eso el Señor quiere que nosotros le representemos como Él es. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual por lo de su hermano. Ahí es donde el carácter de Cristo es visto en nuestras vidas. Cuando tú te preocupas por tu hermano. Cuando no es esperar a que tengas lo mucho para dar, sino de lo poco tú partes y das. De eso. Eso es lo más valioso, eso es lo más valioso. Cuando tú das de lo que tú tienes, de lo poco que tú tienes, no esperando, no espere que tenga mucho, espere que yo tenga bastante y ahí sí le doy. Bendiciones Elvis, Steven, bendiciones a todos los que se unen. No representamos a Cristo allí en esperar. Dice, no digáis a tu hermano, espera, ve y vuelve mañana, pudiendo darle hoy. Así es. Y no hablo tan solo de una manera económica, lo hablo también de una oración, de un consejo, de estar allí cuando necesita, de una palabra de aliento cuando necesita esa vida, de ese socorro en ese momento específico. Pero cuánto falta, cuánta sensibilidad, mis amados. Y no estoy hablando del mundo, porque en el mundo hay dureza, en el mundo hay naturalidad, no espiritualidad, sino natural, hombres naturales. Y aún así vemos muchas veces que tienen un sentido más, a veces
los hombres naturales, a veces por su sentido, por lo que portan aún de Dios, de ese soplo de vida, de ese hálito de vida, a veces dan más que los mismos cristianos. A veces los mismos cristianos, yo te digo, las respuestas son duras o las respuestas son un cerrar la puerta y creerse más que el hermano muchas veces. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Él quiere siempre que nosotros que no miremos a los demás como que no valen, no, sino que demos el valor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Haya pues, ¿qué hay? Mira, escucha, esto es trascendental. Haya pues en cada uno de nosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, mira, empieza a describir la grandeza del Señor, la grandeza, bendiciones Pastor Luis Jesús, la grandeza de Dios. ¿Qué hizo? Se humilló hasta lo sumo, siendo Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cuántos se aferran a lo suyo? A un título, a un trabajo, a muchas cosas, a un apellido. ¿Cuántos se aferran a cosas que van a perecer en este mundo? ¿Cuántos se aferran? Pero el Señor quiere que nosotros nos despojemos. Nos despojemos porque haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo Dios, igual a Dios, siendo Dios, se despojó de su grandeza. ¿Y sabes qué es lo máximo que Dios deja que el Señor Jesucristo para bajar aquí a esta tierra y no solamente hacerse hombre, sino servidor de los hombres? Bajarse a tal punto de ser siervo. De ser siervo. ¿Qué fue lo más que el Señor hizo? ¿Sabes una cosa? Dejar al Padre allí. Dejar al Padre. Porque Él dejó la corona, dejó su cetro, dejó su silla, dejó todo, dejó su reino. Pero dejó al Padre allí. Y Él baja a hacer la voluntad del Padre. Se humilló y se sometió al Padre. En todo, en toda obediencia. Grande es nuestro Señor Jesucristo. Grande, nombre sobre todo nombre. Dice, por eso debe haber en nosotros ese mismo sentir, el cual siendo Dios no estimó, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. No solamente como un hombre normal, no solamente como un hombre. Mira dónde desde su nacimiento, ¿dónde nace Él? No nació en un hospital, no nació allí rodeado de sábanas blancas, nació en un pesebre. Nació en un pesebre. Nació, se humilló allí, el rey. Ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer nosotros? Humillarnos, ser sencillos. ¿Sabes una cosa? Mira, una vez me invitaron a un congreso para predicar en ese congreso. Y recuerdo que el pastor, antes de que yo llegara, él me dijo, pastora, dígame, ¿usted cómo se alimenta? ¿Cuáles son los alimentos que usted no puede comer? ¿Qué es lo que usted puede comer? ¿Qué leche usted come? Yo quedé como, le dije, no, pastor, yo como lo que usted ponga en su mesa, no se preocupe. No, pastora, usted tiene que decirme cuáles son las especificaciones que usted necesita. Yo le dije, no, pastor, yo como lo que usted come en su mesa. No tengo problema. Dijo, es que nosotros, la profeta que habíamos invitado el año antepasado, el año pasado que la habían invitado, la profeta exigía muchas cosas en sus alimentos y exigía y me tocaba ir hasta otro lugar a traer la marca, porque no era algo que comiera normal, sino una marca específica. Yo le dije, no, pastor, yo no soy así, o sea, es normal, lo que usted ponga en su mesa, eso voy a comer. ¿Por qué nosotros nos llenamos de tanto orgullo, de tanta arrogancia entre nosotros mismos cuando somos barro? Cuando somos barro, mis amados hermanos. Y el contenido es lo valioso. Es lo valioso. ¿Por qué si el Señor Jesucristo fue tan sencillo,
tan sencillo. Si él compartía, si entraba a la casa de Jairo, a la casa de María, a la casa de Lázaro y compartía y estaba allí con ellos. ¿Por qué nosotros queremos ser diferentes? ¿Por qué para una consejería tengo que esperar 6 meses a que ese pastor tenga una agenda? No. ¿Por qué? ¿Por qué no inmediatamente? ¿Por qué no una llamada? ¿Por qué no una oración? ¿Por qué? ¿Por qué se ven tan inalcanzables muchas veces? Cuando Cristo no era así. Entonces son tantas contradicciones y nosotros lo vemos en la palabra. Y la iglesia tiene que volver a la sencillez del servicio, del amor, de la entrega, de la solicitud, de estar los unos a los otros allí, unidos, valorando, porque lo que tú tienes a mí me bendice como cuerpo. Lo que tú tienes a mí me bendice y lo que yo tengo a ti te bendice. Pero estamos correlacionados, como los órganos del cuerpo están correlacionados. Y no vemos allí el hígado revelándose, no, ahora no voy a sintetizar grasas, ahora ya no más, y dividiéndose y saliendo corriendo el hígado a irse lejos. No, por lo contrario. El cuerpo humano es tan inteligente, mis amados hermanos, tan inteligente, que a veces los órganos están funcionando por los otros. Vemos cómo en los órganos del cuerpo se cubren, se ayudan. Cómo el cerebro manda más información a un órgano de repente para que fortalezca los pulmones. Entonces el corazón empieza a bombear más, porque los pulmones están afectados. Entonces se necesita más oxígeno. Y el corazón se acelera, dando una taquicardia porque falta oxígeno. Pero es el corazón ayudando a los pulmones. Ayudando que haya un oxígeno extra más. Pero hoy vemos lastimosamente tanta altivez que no importa allí, cortamos, tiramos, dejamos. Y cual más sale corriendo a hacer lo suyo, corriendo a levantar lo suyo. Bendiciones, Katy, Esperanza, todos los que se unen, un abrazo. ¿Sabes una cosa? Buscando lo suyo, no, me voy pero a hacer lo mío, a buscar mi nombre. Y inventan un nombre y ya, se unen y hacen lo suyo. No importa desmembrar, no importa dañar, no importa. Y salen a hacer lo suyo. ¿Creen que Dios está en eso? En tanta división, en tanto cortar, en tanto sesgar. No es así. No es así. Porque es más unir. Pero todos quieren ser cabeza, todos quieren, nadie quiere someterse a nadie quiere bajarse y someterse y ser siervo de su hermano, no. Nadie quiere ser enseñado, cree que porque se sabe 2 o 3 versículos ya puede hacer muchas cosas sin tener autoridad, porque la autoridad se gana en el proceso del quebrantamiento. La autoridad no viene ni por un seminario teológico, ni la autoridad viene por cuanto yo me sepa de la Biblia. No, la autoridad que Dios da y que da enfrente de las entidades espirituales, solo la da Dios por un quebrantamiento de esa vida. Por un quebrantamiento, porque ha vencido el orgullo, porque ha vencido allí su propia carne. Porque ha hecho morir su propia carne, porque hay una negación. Mira, mis amados hermanos, yo te digo, hay un poder en la negación, Dios me lo enseñó hace muchos años, cuando Él me decía, niégate más, sirve más, bájate, y quédate callada, deja que te pasen por encima. Deja que te pasen, deja que te humillen, no importa, tú haz silencio, tú sirve, tú sigue amando. Y las personas se extrañaban, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no tiene un sentido de respuesta carnal? No, porque el Señor estaba trabajando conmigo. Esa humillación, ese quebrantamiento, el dejar sin defender, sin sacar palabras, sin decir nada, sino dejar que todo se lo encomendaba al Señor.
Y eso es lo que Dios quiere. Encomienda todo al Señor. Vive tu proceso de quebrantamiento para que puedas recibir autoridad de Dios. Solo Él da la autoridad a los quebrantados. ¿Sabes una cosa? Tenemos autoridad para restaurar hogares cuando en realidad hemos pasado por la restauración del nuestro. Por el quebrar el corazón. Por el callar. Por el enmudecer y encomendar toda causa al Señor. Porque cuando una mujer, ¿sabes una cosa? Te digo algo que Dios me enseñó. Cuando una mujer le huye al sometimiento, no está representando a Cristo. Cuando nosotros nos sometemos y bajamos la cabeza, entonces nos bajamos y la cabeza del varón queda visible. Nos bajamos y él queda visible. Y entonces Dios entra ¿a qué? A hacer su voluntad. Y si es de quebrantar la soberbia de un varón, el orgullo de un varón, él lo quebranta por amor a su hija. Lo hace. Lo hace. Pero ¿qué debe hacer la mujer? Bajarse, humillarse, orar a Dios. Pero si nos ponemos voz con voz, poder con poder, ¿y quién da más? Yo te digo que va a terminar en un desastre. En un desastre que no va a glorificar el nombre de Dios. Pero si nosotros tenemos la humildad de bajarnos y dejar que Dios sea el que pelee nuestra batalla, allí vamos a recibir la unción de restauración de hogares. Solamente podemos ser restauradores cuando hemos sido quebrados, partidos y vueltos a restaurar. Cuando Dios nos restaura. Cuando perdonamos lo imperdonable, cuando amamos por encima de las fallas, cuando amamos por encima. Pero ¿cómo tú amas? ¿Cómo tú amas? ¿Cómo tú respondes? Si mira lo que te está haciendo, no me lo está haciendo a mí, se lo está haciendo al Señor. Y antes de ser mi esposo, es su hijo. Es su hijo. Así que yo le encomiendo su hijo a él, porque de él viene. De él viene la exhortación, de él viene el quebrantamiento y de él viene esa forma de humillar que solamente él sabe. Porque nosotros podemos argumentar, pelear y quedará el sonido y la herida en los hijos y quedará allí la tristeza, la amargura, porque estamos peleando hombro a hombro en la carne. Herida va, herida viene. Y los hijos son los primeros defraudados, los hijos son los primeros donde no quieren saber nada, ni de iglesia, ni de nada, al ver a sus padres de esa manera. Y se levantan inseguros, se levantan allí dependientes, si es las niñas dependientes del amor de un hombre, si son los varones dependientes del amor de una mujer, porque han visto conflictos en la casa. Porque han visto en la casa donde se crean las primeras fracturas, mis amados hermanos. Por eso hay que cerrar la boca e ir a Dios Todopoderoso, al Dios que sabe cómo ordenar. Ayunar, clamar y derramar el corazón al Señor para que Él sea el que gobierne, el que ordene. Y Él ordena, mis amados hermanos. Él mete la mano y ordena. Y yo te digo algo, si el Señor quiere hacer algo en tu vida, lo hará el Señor y apartará, cortará, hará lo que tiene que hacer. Si Él ve que ya no hay una respuesta, si Él ve que hay un obstáculo, el Señor aparta lo que tiene que apartar, pero que lo haga Él y no nosotros. Deja que Dios trabaje, deja que sea Dios el que lo haga por ti. Yo he conocido mujeres, ¿sabes una cosa? Que encomendaron esa cosa al Señor y Dios cortó la persona, la cortó, porque Dios hace así. Dios no va a dejar a sus hijos en un yugo, no los va a dejar. Así que tú pídele al Señor y pídele a Él. Y sabes una cosa, aquí la palabra dice, y estando en la condición de hombre, se humilló más, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dios mío, cuánta obediencia. Cuánto amor al Padre, cuánto sometimiento. Hasta la muerte, nadie quiere morir.
Si hay un sentido de supervivencia, todos queremos vivir, todos queremos pasar. Mira todo lo que hablaban allí en República Dominicana, todo lo que sucedió y antes gente corriendo y pasando por encima de los mismos que estaban enterrados allí. Porque hay un sentido de supervivencia, nadie se va a devolver por nadie. Salieron hasta la misma hija, el sentido de supervivencia, y salió huyendo ella sin pensar dónde quedó el papá. Y eso es un sentido de todos, nadie juzga a nadie, sino es un sentido de supervivencia. Que las personas en ese momento todos buscan ¿qué? A salvar, pero ¿qué dice el Señor? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Se negó, fue obediente y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde bajó el Señor? Hasta el máximo. Hasta el máximo de la humillación. Hasta el máximo de la entrega. Hasta lo máximo de la muerte, del desaparecer. Tú sabes que es el Señor en la cruz con toda autoridad y como rey. Y no mandar una legión de ángeles que vinieran y acabaran con todo y decir, no, ustedes no saben quién soy yo soy el Hijo de Dios. No, no se dejó provocar. Por eso tú no te dejes provocar por las ofensas de nadie. No, no, no te dejes provocar. Tú bendice, tú ama, tú sigue. Tú estás allí, si te maldicen, si te dicen, si te provocan, no caigas en la provocación. No dejes que nadie te provoque, no. Hay gente que tiene un espíritu provocador y siempre va a intentar allí y Satanás los usa para provocarte. Porque sabe dónde tocar esa parte frágil, esa parte débil. Él sabe dónde. Así que va a intentar provocarte. Y tú tienes que dejar todo al Señor. No te dejes provocar por nadie, sino ama, bendice. Que de tu corazón haya la sanidad completa. Que tu corazón esté completamente sano. Que veas esa sanidad allí, sin importar, no que veas la persona y algo se te retuerce, te revuelca algo, ahí hay falta sanidad, falta algo, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar que si hablaron, que si dijeron, que no importa. Tú bendice, tú ama, tú sigue, tú prosigue, porque tú sabes quién te ha llamado a ti. Entonces, cuando el Señor es quebrantado hasta lo sumo, dice, por lo cual Dios también le exaltó, le exaltó. Cuando ya llegó hasta lo sumo, y hay vidas que no han llegado hasta lo sumo. Y por eso se repiten los procesos. Cuando nosotros nos salimos de un proceso de humillación, cuando nos salimos de un proceso de quebranto, por decir un jefe que es insoportable, alguien que te hace la guerra, que te dice que está allí, algo que tú no soportas, no te salgas de eso, no te salgas, quédate allí, porque Dios te está matando el orgullo, Dios te está matando la autosuficiencia, Dios te está matando muchas cosas. Deja que te quebrante el Señor. Si tú sientes que algo por dentro se te mueve es porque todavía estás vivo y Dios quiere que nosotros estemos allí crucificados juntamente con Él. Que muramos a todo sentido de respuesta. Porque tú llegas allí donde está el muerto en su cajón y tú le puedes decir y le puedes reclamar y le puedes patear el cajón y le puedes allí decir un montón de cosas y ese muerto está muerto, no tiene respuesta. No puede defenderse, no habla nada, está muerto. Así debe ser. Nosotros tenemos que morir a la carne, morir a las emociones, morir a todo lo que nos lleva a la respuesta carnal. Porque allí no es glorificado Cristo. Cristo es glorificado en el Espíritu. En todo lo que hacemos por el Espíritu. Que nuestras palabras sean de edificación, sean de amor, sean de bendición. Que todo lo que tú hagas sea para bendecir. Y todo lo que tú pronuncies sea para bendecir. Dice que el Señor no abrió su boca como cordero mudo. Fue llevado al matadero y no abrió su boca. Así es el camino por donde nosotros tenemos que seguir. Tenemos que enmudecer, no abrir nuestra boca, sino glorificar y de entregar todo al Señor.
Entonces, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos como los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Mira, autoridad completa. Así se recibe la autoridad. Como en el quebranto, en la humillación, en la negación. Hay un poder en la negación, mis amados hermanos. Hay un poder, una autoridad. Cuando soy allí inofendible, cuando yo no tengo problema con nadie, pueden tenerlo conmigo porque lo que porto o por lo que no gusta, muchas cosas, pero yo no tengo problema con nadie. En mi corazón está la paz, el amor, la sinceridad. Bendigo y estoy allí para servir cuando necesitan. Claro que sí. Servicio, ¿verdad? Entonces, así el Señor tomó toda autoridad para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Él todo lo hizo para la gloria de Dios Padre. Como tú y yo, todo lo que hagamos en nuestra casa, con nuestra familia, todo lo que hagamos sea para gloria de Dios Padre. El perdón, el amor, la sencillez, el servicio, la bondad de Dios. Deja que Cristo se refleje en ti. Deja que donde tú vayas, Cristo llegue allí. Deja que Cristo sea visto allí. Deja que el nombre de Él sea glorificado. Yo le pido al Señor en este momento que te llene de su presencia. Que si hay algo todavía que en tu alma, allí hay alguna ruptura, alguna fractura, algo que te lleva a la provocación, que no te deja estar en paz, en el nombre poderoso de Jesús tú puedas perdonar. Tú perdones y tú entregues toda causa al Dios vivo. Entrega toda causa de tu casa, de tus hijos, de tu familia, del ministerio, de todo. Entregar al Señor. Entregar todo aquello que ha sido un sinsabor. Todo aquello que ha sido allí como una piedra en el zapato. Todo lo que pudo haber afectado tu vida. ¿Sabes una cosa? No lo cargues más. No dejes que nada te estanque, porque el Señor Dios Todopoderoso no hizo caso de nada. Y lo mismo Pablo. Vemos Pablo que dijo, yo no hago caso de nada y sigo adelante. Voy a seguir adelante hacia la meta. Nada me cause molestia, porque era que venían de un lado, de otro, que si los griegos, que si esto, que si aquello. Venían ahí a estorbarle. No te dejes estorbar por nada. ¿Sabes una cosa? A Pablo no le estorbó ni la propia cárcel. Pablo no estaba allí empastillado o deprimido, que un día amanecía bien y otro día amanecía mal. No, eso es fluctuación, eso es doble ánimo y eso hay que sacarlo de nuestras vidas. Tú quieres progresar, tú quieres salir adelante, tú quieres que se vea un avance en tu vida, deja el doble ánimo. No importa lo que te hagan, no importa, tú estás enfocado, no importa lo que digan de ti, tú estás enfocada, tú estás mirando la meta, tú sabes a qué Dios te ha llamado, tú conoces, varón, a qué Dios te ha llamado. No importa, hablen o no hablen, siempre va a haber alguien que no esté agradado, que si tienes el cabello rubio, o si lo tienes rojo, o si lo tienes negro, todo el mundo va a dar su concepto, pero tú sabes lo que Dios quiere para tu vida, así que tú levántate, prosigue, sigue, mira la meta, mírala, mírala. No quites tus ojos de Jesús. No quites tus ojos de Jesús. No los quites por nada ni por nadie. Entrégale eso que está pasando, esa situación, porque allí Cristo será visto y Él actuará, porque Él defiende a los que callan. Él defiende a los que callan. Él defiende a los que callan. Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te doy gracias, poderoso Espíritu Santo. Señor, llénanos más de ese carácter de Cristo. Llénanos más de esa humildad, Señor. Llénanos más de esa sencillez.
que podamos compartir como hermanos siempre, Señor, tener esa sencillez, saber, Señor, que toda gloria es tuya, toda alabanza es tuya, papá. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Aquí estamos como ovejas de tu prado. Tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús bendigo cada varón, cada mujer, cada pastor, cada pastora, cada ministro de Dios, cada apóstol, Señor Dios mío. Padre, tú conoces el camino, tú conoces el camino, tú conoces todo, Padre, por donde han transitado tus hijitos, tus hijitas, Padre. Yo te pido, Señor, que glorifiques tu nombre sobre ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que pasen de un nivel al otro, porque no siempre se está humillado, no siempre se está quebrantado. Recordemos, el Señor bajó hasta lo sumo, pero luego fue exaltado. Cuando se termina el tiempo del quebrantamiento, Dios te exalta. Cuando se termina el tiempo allí de la humillación, Dios te eleva de nivel, y Dios te pone para que todos, yo te digo, todos los que un día participaron de la humillación tuya, vean que tú eres hijo, hija de Dios, que tú eres un elegido, una elegida de Dios, que el Señor está contigo y que Él cumplirá todas las promesas, todas las que han salido de la boca de Él para contigo. Y entonces seremos como José. ¿Sabes cómo fue José? Te voy a decir esto para terminar. José entendió el propósito, y cuando vio a sus hermanos le dijo: no teman, no teman, porque yo he sido enviado primero para bendecirles. Así que cuando alguien necesite de ti, porque te va a ver en un nivel levantado, bendecido, te va a ver en un nivel espiritual con autoridad, y de repente viene a ti, va a encontrar la blanda respuesta, la respuesta en amor. Claro que sí, ven, voy a orar por ti. Claro que sí, cuenta con eso. Voy a orar, voy a bendecir tu vida. Claro que sí. Porque eso hace el Señor cuando los hermanos, Dios se los puso enfrente a José. Enfrente se los puso a José. Y José no dijo: ahora sí me la van a pagar todos, todos se van a dar cuenta quién soy yo. No. José dijo: no teman, no teman, porque ustedes lo hicieron con propósito. No sabían lo que hacían, pero Dios sí conocía. Yo fui enviado aquí con un propósito, para ser preservador de vida. Por eso fui enviado. Así que no teman, porque todo fue por un propósito. No mires nada con despropósito, mira todo con un propósito, porque Dios aún hasta las cosas, recordemos Romanos 8:28, ¿verdad? Para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas. Y eso es para los que amamos al Señor, para los que tenemos un propósito con Él. Así que todo lo que tú has vivido, el Señor va a sacar en victoria todo, la fractura más fractura, la herida más herida, el rechazo más rechazo, la soledad más soledad, todo. La soledad de Elías dio un fruto, la orfandad de Esther dio un fruto, todo quebranto va a dar un fruto para gloria de Dios y para darte autoridad en aquello que tú vences. Mil bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, les amamos desde el Ministerio Apostólico y Profético Jardines del Alma. Mil bendiciones. Se despide de ustedes la profeta Cristina Benavides desde Bogotá, Colombia. Les amo en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga grande y poderosamente. Un abrazo.